Hola, hola, ¿qué tal estudiantes? Esta oportunidad vamos a empezar lo que es el tema 1, adición y sustracción de vectores por el método analítico. Bueno, para empezar, en nuestro cotidiano vivir siempre va a estar relacionado con lo que es la física, que es un área muy importante y siempre va a estar relacionado. Ahí, por ejemplo, nos dice la carrera de velocidad, es una disciplina del atletismo en un solo sentido, ¿verdad? Y además de que la masa del competidor va a jugar, nos dice, un papel muy importante, y también, ¿no? Lo que es la capacidad, la aptitud misma, ¿no? Va a jugar un papel muy importante en la carrera, ¿no? Y la cual sería una magnitud escalar. Ahora les voy a ir diciendo el por qué. Entonces, el concepto de magnitud o la definición de magnitud nos dice que es todo aquello que se puede medir. Está definido por un número y su respectiva unidad. Las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales. Entonces vamos a tener dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Empezamos por la primera. Nos dice las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas con solo conocer su valor numérico y su respectiva unidad. Ahí tenemos, por ejemplo, la masa de un cuerpo, el volumen, la temperatura, la longitud y otros ejemplos que hacen alusión a lo que es la magnitud escalar. Ahí tenemos, por ejemplo, la masa de un cuerpo, nos dice de 5 gramos. Va a estar la parte del valor numérico y su respectiva unidad, que llegaría a ser lo que es los gramos. Ahí tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo de longitud, nos dice 5 centímetros. Está lo que es la parte del valor numérico y asimismo lo que es las unidades llegaría a ser los centímetros. Magnitudes vectoriales, nos dice, son aquellas magnitudes de las que además de conocer su valor numérico y su unidad, es necesario conocer también su dirección y sentido. Ejemplo, nos dice la velocidad de un avión, 400 kilómetros por hora en una dirección de o con una inclinación de 30 grados. La aceleración de un automóvil, 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. El desplazamiento de una persona, 150 metros hacia el este. Una fuerza aplicada, 300 kilopondios formando un ángulo de 30 grados. Dice, no. El peso de un estudiante, 55 kilopondios, se sobreentiende que está dirigido hacia abajo. Entonces, eso es la diferencia. Las magnitudes vectoriales, más que todo, ya van a tener lo que es la dirección, ¿no? Acá, por ejemplo, el ejemplo, tenemos una persona que está haciendo el levantamiento de un objeto con una dirección, ¿hacia dónde? Hacia arriba, o sea, la fuerza va a ser hacia arriba. La persona que está haciendo esta actividad física, por ejemplo, va a hacer lo que es la flexión de los brazos hacia abajo. Entonces, acá igual, ¿no? La velocidad, por ejemplo, de este automóvil nos dice de 270 kilómetros por hora, pero con una dirección o un desplazamiento hacia el oeste. ¿Con qué dirección? Entonces, tenemos que hacer la diferencia de estos dos. Continuamos. Para este primer ejemplo, ustedes ya tienen que ir identificando qué magnitudes son, ¿no? Ahí está la magnitud, por ejemplo, en esta gráfica, en la siguiente, y ustedes ya tienen que ir anotando qué tipo de magnitudes son. Esta es la primera actividad que ustedes ya tienen que ir realizando. Y aparte de esto, me van a realizar 5 ejemplos más de cada magnitud, de magnitud escalar y magnitud vectorial. Continuamos. Vector. Vector nos dice que es un segmento de línea recta orientada que sirve para representar a las magnitudes vectoriales.
Elementos de un vector es todo vector donde podemos distinguir los siguientes elementos. Vamos a tener lo que es el módulo, un origen, un sentido y la dirección. Características de un vector. Origen nos dice, ¿no? El origen va a ser donde también denominado el punto de aplicación es el punto exacto a partir del cual se traza el vector. Módulo o magnitud. Módulo, ¿no? Esta parte módulo. Es el valor numérico de la magnitud vectorial representada el valor de la cantidad física vectorial y que está representado por la longitud del vector, tomado o medido a cierta escala. Entonces, más que todo el módulo es la longitud del vector, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, puede estar representada en centímetros, en kilómetros, etcétera, etcétera. La dirección es la recta sobre la cual está ubicada la línea de acción del vector. Ahí está, ¿no? Entonces, las líneas segmentadas, esa va a ser la dirección. El sentido nos dice, es la orientación del vector y está indicada por una flecha de sentido. La flecha más que todo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde? Notación de vectores. Los vectores se representan con una letra encima, una flecha hacia la derecha, también con cualquier letra negrilla. Entonces, siempre lo vamos a representar de esta forma, ¿no? Una letra encima lo que es la flecha, y de esa forma puede estar representada, ¿no? Con una letra, con cualquier letra del abecedario. La clasificación de los vectores. Los vectores colineales, como podemos observar en la gráfica, son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de dirección. Ahí tenemos, por ejemplo, 4 tipos de vectores. Vector A, vector B, vector C y vector D. Vector A, por ejemplo, todos están en la misma línea de acción, pero ¿cuál es la característica principal? Que, por ejemplo, el primer vector no es la misma longitud que el B, ni la misma longitud que el C, ni la misma longitud que el D, ¿no? Tal vez podría ser que A y C, ¿no? Tienen la misma dirección. B y D también la misma dirección. Pero A y C están en sentidos, se podría decir su punto de aplicación es de derecha hacia izquierda. Vector A de la misma forma de derecha hacia izquierda. Vector B y vector C de izquierda hacia derecha. Vector D, izquierda hacia derecha. Vectores paralelos. Dos o más vectores son paralelos si las rectas que los contienen son paralelas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ángulo de inclinación, qué sé yo, de 45 grados, ambos, ¿no? Para ambos. Vector A y vector B. Pueden tener, la característica podría ser que tengan la misma longitud, pero en este caso nunca se van a unir, ¿no? Nunca se van a unir. Esto es como las vías del tren, pero siempre van a ser paralelos. Siguiente, vectores iguales, que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Mismo módulo, la longitud. No olvidemos que módulo dijimos que es la longitud, ¿no? La longitud del vector. Entonces van a ser las mismas, las direcciones y también, ¿no? Las direcciones podemos observar que son las mismas. Entonces por lo tanto, podríamos decir que vector A y vector B, ¿no? Entonces son iguales, ¿no? Vectores opuestos. Vectores opuestos son las que tienen la misma magnitud y dirección, pero sentidos contrarios, opuestos, ¿no? Esto está yendo de izquierda hacia derecha, por lo tanto va a tener un signo positivo, y el otro vector B
de derecha hacia izquierda va a tener un signo negativo. Siguiente, vectores concurrentes. Son aquellos vectores cuyas direcciones o líneas de acción se cortan en un mismo punto, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer vector A, vector B, vector C. Entonces estos tres vectores en algún momento se van a cortar en un mismo punto. Vectores coplanares son aquellos vectores cuyas rectas de acción no parten del mismo punto, ni se encuentran en direcciones iguales, pero están situadas en el mismo plano, ¿no? En un mismo plano nos dice. Esto con referencia se podría decir al plano cartesiano, ¿no? Los tres vectores. Vectores perpendiculares. Dos vectores son perpendiculares, nos dice vector A, vector C o vector B, si sus direcciones se cortan y forman un ángulo recto de 90 grados, ¿no? Entonces, vectores perpendiculares van a ser aquellos que van a formar un ángulo de 90 grados. Operaciones con vectores. Dos o más vectores son colineales cuando están en una misma recta, sin importar que tengan sentidos contrarios. La operación de vectores colineales son las resultantes para la adición y sustracción. Adición, recordemos que es sumar, ¿no? Sustracción es restar. De vectores colineales se determinan mediante la adición algebraica de sus módulos, teniendo en cuenta la regla de signos.